Muy bien. Hemos venido hablando en las últimas semanas, antes de esta situación, de conductividad hidráulica y habíamos resuelto algunos casos de conductividad hidráulica y habíamos estudiado cómo se determina la conductividad hidráulica y cuál es la importancia de la forma de la arena, tanto en su granulometría como en su esquema de cómo están la geometría de los granos. Todo eso tiene influencia en el valor de la conductividad hidráulica. ¿Alguien tiene alguna consulta con relación a esos aspectos? Por ahora no, profe. Muy bien. Yo voy a proyectar entonces algunas láminas. Por cierto, recibieron unas láminas que yo les envié. Disculpen. Algunas, O sea, caramba, disculpen. Esa lámina, esas láminas las vamos a estar conversando hoy. Déjenme buscarla un momento. Esta lámina contiene un resumen de algunas de las láminas que ustedes tienen en sus archivos que yo les he enviado. Y les tengo resaltadas algunas cosas y algunos complementos para aclarar y profundizar en algunos detalles. Tómense el tiempo de traducir con cuidado esta lámina, de entender lo mejor posible cada uno de los aspectos que están resaltados allí, porque esos van a ser cruciales para el examen de la semana que viene. En este tipo de situación, de tener que hacerles un examen vía web, considero que no es apropiado ponerles muchos problemas para resolver porque no es la mejor manera. En este caso, yo voy a, digamos, tomar en consideración más fuertemente los aspectos conceptuales que conducen a una buena aplicación y a generar entonces el mejor criterio para poder hacer los cálculos. Okay. Recuerden aquello que hemos conversado sobre el efecto GIGO en inglés. Es GIGO. Eso es abreviado de Garbage In, Garbage Out. Eso es, si usted mete basura, usted saca basura. El corolario de eso es que usted puede tener el mejor método de cálculo del mundo, pero si usted no le mete los parámetros adecuados
que correspondan a la realidad, lo mejor posible, por supuesto, entonces usted no va a obtener un resultado adecuado. Y eso es muy cierto. Entonces, este es el área que yo les voy a, digamos, evaluar con un poquito más de detalle. Y esta lámina que ustedes tienen ya en sus archivos es fundamental. Eso no priva que también deban, digamos, revisar todas las otras láminas que tienen en el curso. Esta lámina en particular está relacionada con la propuesta del profesor Santamarina y sus colaboradores Cho y Dodds para la clasificación de la angularidad y la forma de las arenas. No pude conseguir a tiempo el artículo completo, pero les estoy pasando esa clasificación porque esa les va a servir para establecer la viabilidad de aplicación de algunas de las fórmulas que se desarrollaron para algunos tipos particulares de arena, que esto las podemos ver allí, y que entonces habría que tomar precauciones a la hora de aplicar esas ecuaciones. En particular, como yo les he comentado en la clase, aquellas que están relacionadas con las arenas del laboratorio. Las arenas del laboratorio tienden a ser del grupo de las redondeadas, las que están más a la derecha acá. Y en muchos casos tienden a ser esféricas, o sea que tocando la esquina donde dice rounded, la esquina de la derecha arriba. Pero si usted está trabajando con una arena que está en cualquiera de otras posiciones allí, la conductividad hidráulica no va a ser necesariamente igual, porque la angularidad y la rugosidad de los granos produce turbulencia diferente a medida que el agua o el fluido pasa por ahí. En general, si los gradientes no son muy altos, vamos a tener un flujo laminar, pero localmente, eso en general, pero localmente puede haber variaciones del número de Reynolds y podemos tener algo de turbulencia. Entonces, por eso es que esto es importante y es bueno tener criterio a la hora de aplicar las fórmulas y no solamente, bueno, aquí está la fórmula de fulano de tal que nada más utiliza el parámetro tal y tal. Hay que tener claro con qué arena fue obtenido eso y cuál es la arena con la que yo estoy trabajando ahorita. ¿Qué tipo de arena tengo yo ahorita en mi problema o en mi caso? Disculpen un momento, que no puedo respirar. Ok, ya estoy de vuelta. Bien, en relación con
las otras láminas que hemos venido examinando, recuerden que uno de los casos que vimos era el flujo direccional no siguiendo una dirección cartesiana, vamos a llamar así, horizontal o vertical, sino que es un flujo que tiene ambas componentes. Entonces allí había que tomar una conductividad hidráulica promedio. Si el flujo es vertical, teníamos esta ecuación. Si el flujo era horizontal, teníamos esta otra ecuación, esta otra condición, y esta es la fórmula, en este caso. En el caso anterior, esta es la fórmula. Y esto es como para que tengan una idea de la variabilidad interna que puede tener el suelo y cómo varía entonces el parámetro como la conductividad hidráulica. Este es un suelo que lo denominan en inglés barbado, pero con B pequeña. Y es una secuencia de pequeños estratos que son muy pequeños, son muy, digamos, de muy poca altura y son correspondientes a periodos de alto arrastre y bajo arrastre durante el proceso de formación del suelo. Y fíjense la variabilidad que se puede obtener en la conductividad hidráulica. Y lo mismo en el extremo derecho ven la variabilidad de los granos, del tamaño de los granos. Luego estaba este caso que lo empezamos a conversar y no lo terminamos, pero yo les preguntaba que si correspondía a un caso de, parece que llegó alguien ya. No, no llegó nadie. Estábamos evaluando si correspondía a un caso de flujo horizontal o de flujo vertical. Refresquenme la memoria, ¿qué es lo que piensan ustedes? Es equivalente ahí a un flujo, no lo pongamos vertical o horizontal, pongámoslo interestratificado o paralelo a los estratos. ¿Qué piensan? Sí, perfectamente, adelante. Hola, profe. Buenos días. ¿Me escucha? Profe, en su momento cuando lo hice, yo me fijé que hay una relación entre la dirección que tenía el flujo y el dato que nos daban sobre la altura del suelo. Entonces, y que si la dirección del flujo era paralela a la altura, quiere decir que el flujo era vertical, como en este caso, el flujo va a pasar eh, vamos a decir, de izquierda a derecha, horizontalmente. Igual que la dirección de la altura de las columnas de suelo. Ok, disculpen que se metió una llamada. Tengo que poner esto en modo avión para que no me sigan interrumpiendo la clase. Ok, efectivamente, aunque está colocado en forma horizontal, y ese es digamos, el elemento que trae un poquito de confusión o que altera un poco la forma de pensar, lo que está pasando es que estás atravesando
diferentes estratos y eso es equivalente a como si al caso que vimos para suelos verticales, flujo vertical, perdón. Entonces, el uso de la ecuación que aplica en este caso es la ecuación que está a la izquierda, acá, y que es la correspondiente al caso que vimos de flujo vertical, aunque aquí esté puesto horizontal. O sea, las caídas de potencial son las que controlan el proceso y están en el denominador. Este es un caso que se refiere a cómo baja el nivel freático en las inmediaciones de una bomba que está en el fondo de un pozo. No lo vamos a ver en detalle. Ustedes tienen la forma de llegar aquí. Aprovechando esta situación, quiero establecer con ustedes algo que es muy importante y que se relaciona con lo que yo les pienso examinar. Cuando ustedes salgan a ejercer su profesión, van a estar con énfasis en algunas áreas más que en otras. Por un lado, porque así se los demanda el trabajo, y por otro lado, también por una cuestión de gusto personal, qué área de la ingeniería civil les parece mejor. Sin embargo, lo que ustedes se llevan con más arraigo de aquí es lo que nosotros tratamos, y yo por lo menos insisto, es que ustedes aprendan a aprender, valga la redundancia, y aprendan a interpretar y a estudiar. Porque muchas de estas cosas que ustedes están viendo en la carrera, después por la falta de uso y por el tiempo que va a transcurrir, va a haber cambios y novedades incluidas, usted no va a estar en capacidad de dominarlo todo, ni de acordarse de todo. Pero lo que sí se llevan ustedes de aquí, es lo importante, es que saben dónde buscar, saben cómo buscar, cómo leer, cómo interpretar y cómo hacer entonces que el conocimiento lo puedan aplicar. Y esa es la herramienta más fuerte que ustedes se llevan de la universidad. De manera que en este caso, que se nos ha presentado, pues que ha permitido trabajar un poco a distancia y fortalecer esos aspectos, yo los invito a que reflexionen sobre eso y siempre lo mantengan como norte en el ejercicio de su profesión. Ok, el otro punto que debíamos estudiar se refiere cuando hay un flujo que es variable en la dirección a medida que ocurre. Porque si ustedes se fijan, estos flujos que estábamos viendo aquí son flujos que son prácticamente en una sola dirección, bien sea diagonal o bien sea vertical o bien sea horizontal, y lo mismo con todos los casos que vimos en el laboratorio. Son flujos que son en una sola dirección. Para flujos que son variables en dirección, entonces el problema es un poquito menos directo para resolver. Y lo que se usa es lo que se llama una malla de flujo. Ahí están los criterios con los que se debe preparar la malla de flujo. Yo no los voy a ver en detalle. Vamos a ver, creo que está llegando alguien. Espérense un momento.
Sí. Les decía que no vamos a ver en detalle los criterios para establecer la malla de flujo, pero yo los invito a que ustedes los revisen y por lo menos los entiendan, porque lo principal es que hay que tratar de que cada uno de los segmentos que definen la malla sean aproximadamente cuadrados, lo cual no implica que tienen que ser del mismo tamaño, sino que deben aproximarse a cuadrados lo mejor posible. El otro detalle es que las líneas de flujo definen los canales por donde va a pasar el flujo y las caídas de potencial definen cuánta energía va perdiendo el fluido a medida que va fluyendo a través del suelo, que como hemos visto es el que controla la pérdida de energía cuando hay un flujo a través de un medio poroso. Y el otro detalle es que las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, que son las que definen las caídas de potencial a medida que avanza el flujo, como les dije, se intersectan en ángulos rectos. Estos son a grosso modo los factores principales que se deben tomar en cuenta para la preparación de la malla de flujo, pero eso no es un proceso fácil. Yo no voy a insistir en que ustedes tengan que preparar una malla de flujo. Eso después hay programas automatizados ya que hacen eso de una forma mucho más eficiente. Si no, el dibujo de una malla de flujo puede tomar horas si uno lo hace a mano. Eh, para los casos que pudiésemos analizar, yo les estaría dando la malla de flujo. Con la malla de flujo, entonces se puede establecer cuánto es el flujo que pasa por debajo de cualquier estructura, que puede ser una presa, como en este caso, o puede ser una tabla estaca, como en este caso, aquí a la derecha, y permite establecer entonces de qué tamaño tendría que ser una bomba si vamos a estar achicando dentro del espacio que está protegido por la tabla estaca, o cuánto es el flujo que se pierde, cuánto es la cantidad de material, de líquido que se pierde de un embalse pasando por debajo de una presa de concreto, por ejemplo. Para esas aplicaciones es que tenemos, disculpen, es que tenemos entonces prevista esta aplicación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les parece? ¿Están captando lo que estamos tratando de llevarles adelante aquí? Por ahora no, profe. ¿Que estamos? Sí, profe. Sí, profe. Yo de repente tengo dudas en el último porcentaje que nosotros teníamos en la materia por evaluar. Eh, ¿Cómo vamos a terminar de sacar todos los Ya puntos? vamos a Pues? mirar eso. Creo que eran como más de 10 puntos, recuerdo, y no sé cómo Como van a ser siempre, yo distribuidos. preocupado porque aprendan, ustedes preocupados por cuánto voy a sacar. Ya lo vamos a ver. Ok, adelante.
Profe, pero, Es así, o profe, eso es sea, así. hay El veces que dilema es del medio estudiante. razonable. Pero, y es lo que deseo, y para eso es que yo trato de Pero sí, sí. mantenerme quieto con eso. Nosotros vamos a pasar aprendiendo, Vamos a profe. ver. Cuente con eso. Ahí están los porcentajes. Los quizzes de la primera parte y las discusiones valen 10%. Ah, es que le quité. Cierto. Acabo de suspenderla. Gracias por recordarme lo que es. Había. Profe, la pantalla no se ve. Ok. Ahora sí la ven, ¿no? Ok. Sí, profe. Ok. Los quizzes y las discusiones de la primera parte valen 10%. Los quizzes y las discusiones de la segunda parte, que fueron después del primer parcial, valen 20%. El primer parcial vale 25% y el segundo parcial vale 45%. Hay algunos que les faltó una, una discusión o un quiz por diversas razones y hasta ahora todas han estado justificadas. Debido a la condición que tenemos ahora, voy a tomar una acción que no vamos a hacerles un examen de recuperación, que era lo que yo tenía pensado. Lo que vamos a hacer es eh, yo voy a sacar el promedio de los quizzes y las discusiones y les voy a repetir esa nota en el que hayan perdido, de manera que mantengan su promedio. ¿Les parece una buena decisión? ¿Están de acuerdo? Disculpen. A mí me parece bien, profe. Ok. Sí, Entonces, yo también fíjense, estoy de el acuerdo. modo que Siempre y vamos a cuando no proceder terminen para el bien examen es el perjudicados, pero siguiente. yo creo Yo, que no está mal. el día del examen, Sí, me parece bien, profe. les voy a enviar un documento, un archivo, con los casos que vamos a analizar. Ustedes se van a tomar el tiempo que necesiten para tratar de entender lo que se les está preguntando y tratar de establecer su mejor criterio para contestar las preguntas. Y una vez que estén conformes, que hayan tenido claro, y yo sé que se van a comunicar entre ustedes y van a tener una manera, porque así es la vida real, pues, y así también es en las empresas. Uno nunca tiene un problema por resolverlo uno solo. Uno tiene el problema y entonces, bueno, consulta con su jefe o consulta con sus compañeros, mira, ¿cómo van las cosas por aquí? Yo he pensado esto, tal. Pero a la hora de resolver el examen, entonces sí, van a tener muy poco tiempo, van a tener unos cuantos segundos por pregunta para poder contestarlo. Y el examen va a estar en M7. Una vez que se sientan cómodos, que estén claros y que
digamos, se sienten que dominan bien todos los aspectos que están relacionados con estos temas que estamos estudiando, pueden entrar al examen y lo pueden empezar a resolver. Van a tener un solo intento para resolver el examen. Eso no implica que durante la ejecución del examen ustedes puedan saltar una pregunta porque en este momento no les parece que tienen toda la claridad para responderla, tienen que pensar un poco más y siguen. El examen les permite volver a las preguntas que no contestaron. Lo que no pueden es, después que se salen del examen, volver a entrar. Una vez que se salen del examen ya, el examen lo toma por concluido y les va a evaluar la nota de acuerdo con lo que hayan contestado en el lapso que se les da. Entonces, nuevamente, van a tener un archivo con los aspectos que se les van a preguntar, que están en algunos casos, en la mayoría de los casos, relacionados con las láminas, tanto estas que les mandé de adicionales para estudiar con cuidado y las que acabamos de revisar por encima del grupo de láminas del curso. Entonces, el detalle es que ustedes deben tomarse todo el tiempo y profundizar bien en el entendimiento de los conceptos que están en esas láminas, porque la mayoría de las preguntas que les voy a hacer están relacionadas con eso, con el criterio y la forma en que se desarrollaron esas ecuaciones y cuál sería la manera adecuada de interpretar su aplicabilidad en distintos casos de la vida real. Y recuerden que ese examen vale 45%. Yo iba a incluir algo relacionado con esfuerzos, como el círculo de Moore y esas cosas, pero el origen de plano, pero no me pareció y me parece complicado para resolver. Eso no implica que no les vaya a poner alguna pregunta relacionada también con los criterios que aplican para la resolución de un problema de esa naturaleza. De manera que hagan énfasis también en lo que hemos estudiado en relación con todo lo relativo al círculo de Moore y la determinación de esfuerzos en sitio, en un perfil geotécnico. ¿Puedo quitar esta lámina ya, no? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Bro. No entiendo tu pregunta. Yo les voy a hacer Profe, y saber una cosita en rapidito. lo que terminemos el curso cuánto es lo que ¿Usted nos tienen podría cada hacer uno saber cuando tenga montadas las en notas su de promedio. las quiz y discusiones 2? Bueno, voy a revisar a ver cómo está la situación, a quiénes le falta, a quiénes no y cómo está Ah, la bueno, no, cosa. o sea, Y está bien, no quería, yo sí, lo que no quería antes del era segundo, del esperar a segundo parcial la finalización les del curso, paso sino si las cómo tenía antes, están bueno, en es- cada uno de los an- departamentos de, de calificaciones. Ok, listo. Bueno, yo creo que ya concluimos con esta parte. Aclaramos los aspectos que van a ser de dale, peso en el ok, examen gracias. y cómo van entonces ustedes con sus notas. Yo les voy a pasar entonces los detalles para la completitud de cada una de las distintas secciones a evaluar. Ahora, yo quería hacerles una pregunta. Vamos a entrar ahora
un poquito en el tema de los sismos. Los que han podido participar en actividades de campo para evaluación de edificios, básicamente con lo que están lidiando es con un tema forense. ¿Cuál es la situación que tiene después de haber recibido el impacto de estos sismos las diferentes edificaciones? Sin embargo, hay algunos temas teóricos que están relacionados con eso, que a mí me parece interesante que ustedes los puedan empezar a visualizar desde ahora, ¿no? Sin entrar en mayores detalles, pero sí orientarlos en ese sentido. La primera pregunta que les quiero hacer es, que va a parecer trivial, pero en el fondo no lo es. ¿Cómo se determina una fuerza? ¿Quién me contesta eso? ¿Ah? Bueno, eso es para la medición, pero ¿cuál es la ecuación que define una fuerza? Profe, hay que medirla. Hay que medirla. Fuerza es igual a masa por aceleración, me están diciendo, ¿no? Bueno, la su masa y Ok, el peso y la pero ¿qué aceleración. implicaciones tiene eso? La Número segunda ley de uno, Newton que que decía que tiene el que fuerza conocer igual la a Por masa. masa. aceleración. Número dos, que el cuerpo tiene que estar uniformemente acelerado. Si la Sí. aceleración es variable, Sí. esa ley no aplica. Y eso es correcto y eso aplica básicamente basados en la gravedad. La gravedad es una fuerza, perdón, la gravedad es una aceleración constante, es la aceleración con la que somos atraídos por la Tierra y cada cosa que está encima de la Tierra tiene masa. Entonces así determinamos su peso. Y si vamos en una autopista, por ejemplo, entonces tenemos un vehículo que tiene masa y si lo tenemos uniformemente acelerado, entonces también si él va a tener un impacto contra algo, entonces tenemos la fuerza con la que él va a impactar. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero les pregunto, ¿es esa la única forma de medir una fuerza? O de establecer una fuerza. ¿Qué opinan ustedes? Pregunta parece trivial, pero están viendo que no es, ¿no? ¿Qué opinan? Disculpa que no te entendí bien. ¿Tú podrías repetir, por favor? Pero puede Profe, que repetirlo por lo porque no escuché bien que se cayó un poco. Ok. Preguntaba si es esa la única forma de medir o de poder Sí, que si puede establecer repetir la pregunta, que el valor cuando de lo una estaba fuerza, preguntando se cayó un poco la conexión y no escuché muy es bien. decir, masa por aceleración. Esa es la única forma de tener una fuerza o de establecer cuánto es una fuerza. Bueno, no, yo considero que no. Pero no sé si va más o menos hacia lo que o sea, si lo que le voy a decir es la respuesta que usted está buscando, pero por lo menos
una manera no muy empírica, no muy científica de medirlo, por lo menos yo tomando ejemplo, como ejemplo, los sismos del 24 de junio, eh, uno puede hacer una comparación de cómo fue el impacto o, o la, o la, no, el impacto, la intensidad del sismo en un punto, vamos a decir en Valencia, que se sabe que no hubo tantos daños estructurales, y se compara con otro en La Guaira o en Caraballeda, que se sabe que sí hubo, pues. Entonces uno puede comparar y bueno, uno ve que la Muy bien, fuerza o entonces la ese, intensidad ese concepto de esta energía en aplica un más punto para fue niveles comparativos, mayor que como en tú has otra, dicho, ¿no? por las consecuencias de la Cómo fue el fuerza actuante impacto en ambos sitios. estando en una zona que también la vamos a conversar un poco, de la falla versus estar en otra zona de la falla. Exacto. Ustedes vieron la entrevista que me hicieron. Yo les pasé esa entrevista a ustedes, ¿no? Sí, yo se las puse en, en WhatsApp. Entonces, profe, Sí, sí, profe. y la de Complementar. Boris. Quería complementar algo que estaba diciendo Alfredo, que tiene que ver con lo que estaba mencionando en la entrevista con el señor, que ahorita no me acuerdo el nombre del periodista. Eh, que en un sismo, Boris. te estaba comentando ¿no? Sí, en la está bien. entrevista de que la El magnitud periodista se llama internamente del Boris sismo es el Castellanos. mismo, pero la energía que se Y siente lo que estás de mencionando, ese Paula, y sismo es el complemento distinto en de lo cada que sitio. venían conversando, O sea, complementando un poco lo que sí, estabas tiene que mencionando, ver Alfredo. con la energía. La energía la podemos después contabilizar como parte de lo que hace que se generen las fuerzas. Pero no hay que confundir, porque esa energía que estamos hablando, que refleja la magnitud del sismo, eso es en la fuente, eso es en donde está siendo generado el sismo. Pero las ondas, a medida que viajan por la corteza terrestre, se atenúan, porque las ondas tienen que mover las rocas para poder transportarse por pura física. Y entonces la intensidad, que es precisamente la fuerza con la que uno siente el efecto de las ondas, es mucho más fuerte en el sitio en donde se generaron las ondas que si estás a 100 kilómetros. Y por eso yo les ponía el ejemplo del bombillo de 500 vatios. La energía es la misma porque son 500 vatios que está generando cuando él irradia la luz. Pero si usted está muy cerca, usted queda destellado, usted no puede seguir, no puede ver de frente el bombillo. Pero si usted se va 30, 40 metros más allá, usted ya empieza y puede ver el bombillo. Entonces son los mismos 500 vatios, pero la intensidad con la que usted lo siente, o sea, la fuerza con la que lo impacta a usted, es menor a medida que usted va yéndose más lejos de la fuente. Pero eso está bien, pero ahí nuevamente aplica la ley de Newton, como hemos dicho, porque las ondas tienen implícitamente una aceleración cuando ellas están viajando, están sacudiendo la corteza terrestre, pero ¿no creen ustedes que pudiese haber algo más? Que no sea nada más masa por aceleración. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando, cuando usted tiene un resorte y usted ala el resorte, ¿qué se está desarrollando allí? ¿Qué ley estamos aplicando allí? Y qué producto hay de alar el resorte? Repita, por favor.
La ley de Hooke, exactamente. ¿Y qué estamos midiendo cuando deformamos el resorte? Digamos que lo elongamos. Ahí dejo. Deformaciones unitarias, pero ¿qué más? ¿Qué necesitas para Ley de Hooke. Ley de Hooke. No, vamos otra vez a la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Deformaciones Hooke? unitarias. Que ya que la citaron, vamos a ver si la entienden. La energía. ¿Qué mide la El ley de nivel Hooke? del resorte. Ajá. Necesitas una fuerza para poder Sería deformar el resorte. Y ahí no el estamos hablando de desplazamiento, masa por aceleración, ahí estamos hablando de con respecto a la fuerza. distancia por una constante que transforma el desplazamiento en fuerza. ¿Correcto? Ahí estamos desarrollando otra fuerza que no está necesariamente relacionada con la ley tradicional de Newton de masa por aceleración, porque lo que estoy cambiando es la reacción de un cuerpo Yes. al ser distorsionado. Ese cuerpo es el resorte, si yo lo tenso, entonces ahí no hay ninguna aceleración, ahí lo que hay es una deformación. Y entonces si yo multiplico ese desplazamiento por una constante que define la respuesta del resorte en términos de la fuerza, entonces yo tengo otra forma de obtener una fuerza con base en el desplazamiento. ¿Ok? Fíjense que ya llevamos dos maneras de establecer una fuerza. La de Newton y esta otra que es la de Hooke. Que por cierto, Newton y Hooke tuvieron una vida llena de enfrentamientos. Después le he hecho ese cuento. ¿Existe alguna otra tercera que ustedes puedan imaginarse para establecer una fuerza? Que si existe alguna otra manera de establecer una fuerza que no sea ni la de Hooke ni la de Newton. Creo que sí, la gravitacional. A ver, cuéntame qué llamas tú la gravitacional. Profe, la gravitacional. La de. Bueno, esa La de. La está fuerza esta basada de la en los atracción principios de Newton. entre dos cuerpos. Y esa ya la Entre vimos, dos porque masas cuando metes la gravitación, por que la metes la gravedad. gravedad, Con estás la metiendo que tiene la G mayúscula. indirectamente la atracción con base en las masas Esa y la distancia que las separa. Y esa toma en cuenta indirectamente la aceleración. Pero eso quedó descartado. O sea, la ley de Newton de atracción de los cuerpos no es tal, y Einstein lo demostró con el nuevo esquema de el espacio-tiempo. Lo que hay es una concentración de masa en un sitio que deforma la red del espacio-tiempo y entonces eso hace que los cuerpos que están cercanos tiendan a moverse en esa dirección y por eso quedan entonces los dos atrapados dentro de la deformación que produce la masa en el espacio-tiempo. O sea que, aunque la ley de Newton es una forma, digamos, semiempírica de resolver ese caso, eh, la ley de la teoría de la relatividad establece que no es necesariamente así, sino que es con otro concepto que es más amplio
que es el del espacio-tiempo. Hay una red que está controlada. En una dirección tiene el espacio, en la otra dirección tiene el tiempo. Y eso está demostrado, eso se ha medido. ¿Qué otra pondrían ustedes como potencial manera de obtener una fuerza? Complementando, porque creo que no sería otra, por lo menos nosotros cuando estábamos viendo mecánica de fluidos uno, no sé si mis compañeros Bueno, ahorita ya se lo dieron, no siempre. Y ese es la parte un de punto cantidad de importante. movimiento, que bueno, también se utiliza para medir La la fuerza, cantidad de pero movimiento eso se basa igual en dice que la no masa por masa la por aceleración, velocidad o sea, parte de lo mismo. es igual a la fuerza por el tiempo. Y entonces ahí tenemos otra manera de evaluar la fuerza con base en la velocidad y el tiempo que actúa esa fuerza. Pero en ese caso hay que tomar en cuenta otro elemento que se llama el amortiguamiento, que es el que controla, es el equivalente a la constante de Hooke para el desplazamiento, para calcular la fuerza en función del desplazamiento. Entonces hay otro parámetro que se llama el amortiguamiento, que es el que permite calcular una fuerza con base en la velocidad. O sea que tenemos tres maneras, una con base en la aceleración, una con base en la velocidad y otra con base en el desplazamiento para obtener las fuerzas. Y eso precisamente es lo que establece esta ecuación, que es la que se aplica para un sistema de un grado de libertad. Un sistema de un grado de libertad es que se puede mover nada más en una dirección. Entonces, cuando actúa una fuerza externa sobre ese sistema, el sistema se deforma, tiene un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento por la constante de resorte permite calcular una de las componentes que va a equilibrar esa fuerza. Luego, eso produce un desplazamiento y le imprime velocidad a la masa. Y entonces hay otra fuerza que aparece que es función de la velocidad. Y tiene este coeficiente que es el amortiguamiento. Y está, entonces, como estamos actuando con una fuerza que se está oponiendo a otra fuerza directamente con el criterio de Newton que se está acelerando, entonces hay otra componente de la fuerza que es con base en la aceleración. Y si llamamos al desplazamiento U, perdón, entonces la derivada es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces fíjense que en este sistema de un grado de libertad, esto es materia de posgrado, pero es bueno que ustedes lo vayan internalizando, porque nos tocó pues vivir esta situación con estos dos sismos. Entonces la fuerza total es equilibrada por tres fuerzas que se desarrollan en el sistema de un grado de libertad, que es equivalente a un edificio. Si el edificio es más alto, pues entonces tendrá unos desplazamientos mayores y tendrá más de un grado de libertad, es decir, tendrá varias formas de moverse. Pero en general, el primer modo, que es el que es como un péndulo invertido, es el modo que generalmente controla la mayor parte de la fuerza. Y se calcula con estas ecuaciones que están acá. Entonces, fíjense que hay una dependiente del desplazamiento, una dependiente de la velocidad y una dependiente de la aceleración. Ahora fíjense, esto mismo se lo podemos aplicar al suelo, a un depósito. Y entonces cuando llega la onda sísmica, la onda se va a propagar hacia arriba. Y cuando se propaga hacia arriba, ella va a infringir en el suelo las condiciones que estamos viendo aquí para un sistema de un grado de libertad.
Y entonces esto que tenemos determinado aquí como epsilon es este coeficiente que está aquí de la velocidad, es decir, es el amortiguamiento. Y las otras componentes están incluidas dentro de la velocidad de las ondas de corte que ayudan a definir cuán rígido es el tipo de suelo. Y esta componente depende de la severidad del acelerograma, del terremoto. Entonces, el periodo fundamental con que va a vibrar este depósito de suelo, igual que va a vibrar esto, está determinado por la altura que tiene el depósito y por la rigidez, que es esta G, que es el módulo de corte máximo, que es función de la velocidad de las ondas de corte. Mientras que este parámetro depende de la amplitud que tienen las ondas cuando llegan al sitio y tienden a degradar las propiedades del suelo. Entonces, todas estas tres componentes, cuando se combinan con este sistema que está acá, son los que producen la amplificación del sitio. Que ustedes escucharon que yo estuve hablando sobre que esos eran los tres elementos importantes para la amplificación. Ajá. Ok, ya lo vamos a ver aquí. Yo creo que tengo una lámina donde lo muestro. A ver esta. Pues una pregunta, cuando usted dice que se degradan las condiciones del suelo, ¿qué Ok. se degrada? Vamos a verlo aquí. Yo tenía una lámina donde estaba más claro, pero no la tengo a mano. Si nosotros hacemos un ensayo a un suelo, con un ensayo de corte simple, que lo van a ver el semestre que viene, vamos a obtener una respuesta como esta. A medida que deformamos el suelo, entonces él produce esta curva que da el nivel de esfuerzo cortante que se necesita para alcanzar ese nivel de deformación. Y esta curva es una hipérbola. Entonces, lo que sucede es que en la medida que yo aumento el valor del esfuerzo cortante y de la deformación cortante, y lo hago repetitivo, lo hago cíclico, se crea esto que se llama un lazo de histéresis. Y el área dentro de ese lazo predice o nos permite calcular la energía que se está disipando cuando la onda atraviesa el suelo. Y la degradación se refiere a que, como esto es una hipérbola, nosotros tenemos que definir el módulo de una manera secante, porque para un material lineal tiene una respuesta que va a lo largo de una línea y se regresa, como el acero. Pero para estos materiales de agregados de partículas como el suelo, entonces el módulo a pequeñas deformaciones es muy grande, el módulo cortante, pero el módulo cortante a una deformación más grande es más pequeño. La pendiente de esta recta es menor que la pendiente de esta recta. Y eso es lo que se llama la degradación. Se degrada el valor del módulo, que es el que permite entonces que haya más liberación de energía. ¿Entendiste? Pues cuando viene la onda sísmica, ella viene, deforma el suelo hacia un lado, después se regresa y el suelo vuelve a la condición original y luego viene la onda hacia el otro lado. Y eso produce entonces un lazo de histéresis, como el que te mencioné. Y el área dentro de ese lazo de histéresis está relacionada con el amortiguamiento, con la energía que se disipa. Y el valor del módulo secante es el que define cuánto disminuyó el módulo debido a la acción de las ondas. Entonces esa es la degradación. El amortiguamiento está relacionado con esta área. Dígalo. Yo tengo una duda sobre ese
Pasa exactamente lo mismo. Por- Profe, ya va. Ese es otro problema. yo tengo una Ya, ese es otro duda problema. sobre eso. Ese es Por otro ejemplo, problema eso que sería en un ya se sismo los voy a normal, explicar. pero en el Esto es caso con de relación el que pasó el a 24 de cómo junio, que fue obtener un las un fuerzas doble evento y de sísmico, dónde vienen y qué es lo que se degrada, que es lo que me que, estaba o sea, esas preguntando hasta ondas, ahora. Vamos a ver pero, o ahora sea, un cuando las poquito lo que está ondas, por lo que mencionando yo de entendí, las ondas se... Ok. el, el cabalgamiento de las ondas, ¿no? Ya vamos para eso. Déjame buscar aquí una que lo exprese bien. Yo tengo una lámina por aquí que explica eso, si no, yo se los termino de explicar. Vamos a ver, pone esta. Suponte que esta es una falla y cuando se desplaza la falla, se produce un sismo que genera ondas en todas direcciones. En este caso, te están planteando aquí la onda que va de una manera directa hasta el sitio en donde tú estás interesado. Pero asimismo hay otra onda que salió por aquí, llegó hasta acá y aquí rebotó y generó lo que se ya denomina otra onda que es la de superficie. Vamos otra vez al principio. Cuando se desplaza la falla, se producen dos tipos de ondas. Una onda de compresión y una onda de corte, que son precisamente las ondas primarias y las ondas secundarias, que se llaman así cuando uno ve un registro de acelerograma. Pero estas ondas, esta es la que está viajando directo, ¿no? Que viene el tren de ondas aquí, que vienen las ondas primarias y las ondas secundarias detrás. Pues las ondas primarias viajan más o menos a 6 kilómetros por segundo y las ondas secundarias más o menos a 4. Entonces sale todo el pelotón de ondas, pero algunas se van quedando atrás y las que viajan más rápido pues llegan primero. Pero hay otro grupo de ondas que no toma este camino, sino que va directo para acá. Y cuando llega a la superficie, entonces ella se refracta y se refleja. En el proyecto, en la parte de reflexión, eso quiere decir que genera otra onda igual a la que ella tenía, pero en sentido contrario. Pero en la superficie, la refracción genera otra onda que se llama una onda secundaria, que son las ondas de superficie, que son de dos tipos. Hay una que se llama Love y otra que se llama Rayleigh. Las Rayleigh son igualitas a las olas del mar. Las ondas del mar son tipo Rayleigh. Esas ondas se forman en la superficie también cuando la onda llega a la superficie. Y hay otra que es la onda Love, así como amor, Love, que son las más destructivas junto con las de corte, porque esa es como una licuadora, se mueve el terreno en una forma horizontal, una onda de corte horizontal. Entonces, lo que sucede es que si ocurre en algún otro punto de otra falla, otra generación con unos pocos segundos después que esto, o minutos, también va a pasar lo mismo, va a salir otro grupo de ondas por acá y otro grupo de ondas por acá. Entonces, si la separación entre un evento y otro no es muy grande, las ondas más rápidas del segundo evento pueden alcanzar a las ondas más lentas del primero, siempre que vayan en la misma dirección. Por eso es que se llama un efecto de direccionalidad. En el caso esto es una vista de perfil, pero si lo vemos en planta, si lo hubiésemos visto en planta, lo que hubiese sucedido era que, bueno, no tengo una planta aquí. Vamos a ver si hay una que yo tenga por aquí, una rotura. Ajá, vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Esto es el proceso de rotura en una falla. El área que se está rompiendo
es el área que está marcada aquí, y entonces se desplaza hasta una nueva posición una vez que se supera el valor del módulo que estaba sosteniendo y evitando que se desplazaran las dos partes de la falla. Entonces ocurre lo que se llama el salto, que es el desplazamiento total del área, y esto genera todo ese tren de ondas. Si esto mismo sucede, digamos, más atrás o más adelante, en esta misma falla o en otra falla que esté cerca, entonces va a pasar lo que yo les comentaba antes, que este tren de ondas va a alcanzar al tren de ondas. A ver un momentico aquí. Esta es la intensidad con que se sintió un sismo. Fíjense que los valores de las intensidades más fuertes están cercanos a la zona donde se generó el sismo, y en la medida que nos alejamos, el número va siendo más pequeño. Mientras estamos más cerca, el número es más grande porque tiene más fuerza, como lo habíamos visto con el caso del bombillo, y a medida que nos desplazamos, alejándonos del sitio donde ocurrió la ruptura, la intensidad es menor. Ahora bien, supóngase que se rompió aquí y después también se rompe por acá atrás, vamos a suponer. Entonces, estos dos elementos, cuando la ruptura de la falla es en una dirección predominante, entonces un gran número de ondas van a viajar en esa dirección. Lo que quiere decir es que si este sismo ocurre primero y viaja hacia acá, y este sismo ocurre después y también las ondas se desplazan hacia acá, cuando las ondas de este sismo han pasado por acá y han activado a entonces este también genera ondas y este va a alcanzar a las ondas más lentas del segundo sismo. Las del segundo sismo van a alcanzar a las del primero. Y eso es lo que se llama la superposición, que hay agregado de un tipo de ondas sobre el otro grupo de ondas y que hace que entonces la duración del sismo sea mucho mayor, porque son ahora dos trenes de ondas, o sea, como si fueran dos maratones, uno que salió de un sitio y otro que salió de otro sitio, pero los dos tienden a converger en algún punto. Entonces, cuando se mezclan, algunos van a estar más adelante que otros, dependiendo de su ritmo de velocidad. Lo mismo pasa con las ondas. ¿Te quedó claro ese punto? Eso era lo que quería preguntar. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense que hay unos elementos que tienen que ver con el suelo, que a mucha gente se le van los tapones, ¿no? Y no se acuerda de eso. Y fíjense, la otra cosa que me interesa que por lo menos Sí, profe, muchas gracias. la empiecen a notar es que hay una cosa que se llama el espectro. No es el que asusta, sino el que define los niveles de las aceleraciones que van a actuar en un sitio sobre una estructura determinada. Y ese espectro es lo que se llama el espectro de diseño. Voy a ponerles este ejemplo. Cuando ustedes vean más adelante la norma sísmica, van a ver de qué se trata esto. Por aquí tenemos el periodo que define el periodo de distintos elementos de un grado de libertad. Mientras más alto, el periodo es más largo. Mientras más pequeño es la altura del sistema de un grado de libertad, pues el periodo es más chiquito. Y entonces hay una respuesta de la aceleración, que se llama la aceleración espectral, dependiendo de cuál es el periodo y la respuesta que tiene el sistema de un grado de libertad con la ecuación que les mostré antes, la ecuación de las tres componentes. Se puede llegar a aceleraciones, fíjense que si la aceleración del terreno es 0,20, la aceleración espectral puede llegar a 0,9 de la gravedad. Esto es valores de la gravedad.
O sea que puede tener una amplificación que va de 0,20 a 0,9, más de 4 veces. Y entonces esto es lo que se llama el espectro y se utiliza para el diseño sismo resistente. Ahora, ¿qué pasa con ese espectro? Bueno, con ese espectro lo que sucede, fíjense lo que pasó en la Ciudad de México. El terremoto que azotó la Ciudad de México en 1985 estaba a 400 kilómetros de distancia. Y el terremoto viajó esos 400 kilómetros y llegó a la Universidad Autónoma de México en unos registros que tienen ahí en roca. Y el espectro, el acelerograma lucía como esto. Un acelerograma que pareciera que no le hace daño a nadie. Sin embargo, y el espectro era este espectro que está aquí, este espectro chiquito. Sin embargo, ya no en la roca, sino en la zona donde está el suelo blando de la Ciudad de México, ¿qué pasó? Que miren la forma que tenía el acelerograma. Entonces esto es lo que se llama el proceso de amplificación al que yo me refería en la entrevista y que les hablé hace un rato. Y fíjense cómo cambió el espectro de diseño del que se sintió en la roca al que se sintió en el sitio. Aquí el profesor Sid preparó lo mismo, habían 3 registros acelerográficos y él pudo sacar los espectros. Y la zona donde hubo la mayor amplificación era donde la profundidad del lecho, hasta el lecho rocoso del depósito de suelo, eran 37 metros. Fíjense la forma de la amplificación que dio. Esta forma espectral a los 2 segundos, fíjense todo lo que amplificó. Mientras que en otros sitios, el de 47 metros y el de 57 metros, también hubo amplificación, pero no tanta como en esta. Es por lo que yo les dije que la profundidad y el valor del amortiguamiento es el que produce que este pico sea más grande. En este caso, el suelo disipó menos energía y permitió que hubiese mucho más amplificación. Entonces, por eso es que es importante que tengamos claras cuáles son las propiedades del suelo y cómo es que es afectado el suelo por el sismo, por el nivel de intensidad del sismo. Porque fíjense que este es el mismo suelo, pero las profundidades son diferentes. Entonces la interacción del sismo con el suelo es distinta y no produce el mismo nivel de amplificación. Entonces, lo importante de esto es que cuando uno habla de amplificación, no quiere decir que es una amplificación capaz de tumbarlo todo, ¿no? Va a ser una amplificación que va a afectar a los edificios que están contenidos dentro del rango que está siendo amplificado. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, los edificios más altos, que tienen periodos de dos segundos, es lo que iban a tener el mayor impacto. En este caso, tanto los edificios altos como los que más altos todavía, hasta de 3 segundos, que son muy, muy altos, iban a tener más o menos el mismo nivel de afectación, pero nunca igual al que hubieran sentido en esta profundidad. Entonces, no hay que generalizar como la gente dice, sí, que hay una amplificación y eso va a afectar a todos los edificios. No, va a afectar a los edificios que están contenidos dentro del rango de mayor amplificación que es capaz de dar ese terremoto y que depende de entonces de la profundidad del sitio y de las ondas, de la velocidad de las ondas, las ondas de corte en el suelo y además del efecto que tiene el sismo en el amortiguamiento del suelo. ¿Ok? Entonces, ¿esto le parece interesante? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tenía otra pregunta, Dígala. pero yo un poco más en la parte que había escuchado, pareció en las redes sociales,
Profe, yo tenía otra pregunta, pero ya un poco más en la parte de geología, que había escuchado que pareció bastante por las redes sociales, que decía que La Guaira no es una zona costera como tal, sino que es un Sí, eso es terreno correcto. que se ha ido ganando No me gracias gusta al el término que está desprendimiento de usando la persona que nos refirió material de que la no es una zona montaña costera. del Eso es una Ávila, zona costera. este, Lo que pasa es que tiene que una se ha ido dinámica depositando diferente y ha hecho esa a la que zona pudiese costera, tener entre comillas, otro y eso sitio. me pareció algo raro porque Efectivamente, esa nunca lo había zona escuchado que está y en quería saber contacto qué con el opinaba mar usted que sobre eso. constituye el borde de la playa, está dominada por formaciones de deslaves y de arrastre de material, como vimos en las sesiones en donde la transportación y la sedimentación del material proveniente de sitios en donde es posible arrancarlo de la roca, se deposita entonces en las zonas más planas, en los valles, en este caso es en la orilla del mar. Y dependiendo entonces de la intensidad de la lluvia y de las características del drenaje, la forma de los valles, etcétera, esos sedimentos van a llegar a la costa. Y luego la acción del oleaje va a interferir con eso también, lo puede ablandar porque cuando el material, algunos geólogos me han referido que cuando el material viene todo mezclado de, de la montaña arrastrado por el agua, es un material que está bastante compacto y que llega a un sitio y se deposita y no es tan blando. Sin embargo, con la acción del oleaje, que el oleaje tiene un efecto dinámico importante, empieza entonces a separar y arrastra los materiales finos y se los lleva para un sitio junto con la corriente, porque el oleaje en la costa también produce una corriente paralela a la costa. En nuestro caso va del este hacia el oeste. Y en los miles de años que tiene eso sucediendo, entonces se forma la acumulación que hay en Paraguaná. Toda esa acumulación que hay en Paraguaná es producto del arrastre litoral, así se llama, el arrastre litoral del este hacia el oeste de todo el material costero que es movido dinámicamente por las olas y llega hasta allá y entonces formó el istmo de Paraguaná. Entonces, en la zona litoral de aquí, del centro, del litoral central, donde estamos nosotros, también tiene ese efecto. En la medida que más material es lavado, y esto recuerden que esto está pasando en tiempos geológicos, está pasando en miles de años, va acumulando material y va formando los depósitos, y esos depósitos después son alterados por el mar y puede producir zonas que son más blandas o más sueltas, dependiendo si se concentra en la arena, y hay contraste con otras zonas que son más rígidas. Entonces, como les dije antes, la zona que es más fuertemente afectada por el sismo, porque el suelo es más blando, va a tener un tipo de amplificación, mientras que la zona que es más rígida va a tener otro tipo de amplificación que no son iguales. No van a afectar a los mismos tipos de edificios. O sea que no se puede generalizar de que la amplificación es igual para todo el mundo. No, depende de la condición local y depende del efecto del sismo en esa condición local. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? Bueno, si estamos ya sin más curiosidad, vamos a dejar esto hasta aquí para que ustedes tengan chance de organizarse Ok, profe, con gracias. relación a lo que les envié y la revisión de sus materiales para el próximo viernes. Cualquier duda me la pueden hacer llegar y podemos entonces conversarlo. Ah, bueno, mire, para que vean el detalle, esta lámina es buena. Esta es la ecuación de lo que se llama el factor de amplificación.
Hay una ecuación y fíjense que depende de la velocidad de las ondas de corte, de la profundidad, del periodo y de la frecuencia y del amortiguamiento del suelo. Y fíjense que aquí tenemos para el mismo perfil de suelo, con un amortiguamiento y con otro. Entonces, fíjense que la forma de la amplificación es única, pero el nivel de amplificación que se puede alcanzar es distinto si el suelo es de alta plasticidad y que si el suelo es de baja plasticidad, es decir, si es una arcilla o si es una arena. Entonces, en el mismo sitio, si uno tiene arcilla o tiene arena, va a tener un efecto de amplificación muy diferente con el mismo sismo. Este es un ejemplo ilustrativo que explica eso. Ok, ¿estamos listos entonces? Bueno, entonces, cualquier cosa, me mandan un mail y si es necesario, tenemos una sesioncita antes. Yo no creo, pero ustedes son bastante adelantados a mi modo de ver. Vamos a ver si me lo demuestran ahora en el Sí, examen que profe. les voy a poner. Prepárense Me bien parece. y nos vemos entonces el próximo viernes, a menos que ustedes quieran que hagamos algo antes. Teníamos que planificarlo con cuidado porque yo la semana que viene voy a estar comprometido con algunas actividades relacionadas con el sismo. Así. Y con otras cosas personales que estoy haciendo, pues que estoy en proceso de mudanza y entonces es un lío. Ok, que tengan un feliz día, pues. Ah, coño. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Gracias, profe. profe. Igualmente.